Fausto es de las personas que hemos encontrado sintonía enseguida por esto de hechos no palabras, de cómo uno es en el ejercicio de la profesión, es también en la vida. Y eso también es importante, y más en el tema que vamos a hablar, que son las consecuencias institucionales, jurídicas, políticas que provoca el lawfare en la región, esta judicialización de la política tan atroz que tiene obviamente siempre los mismos enemigos, ¿no? Con Fausto conocemos el derecho penal del enemigo, la forma en que se empezaron a construir los enemigos desde antaño, y no es una cuestión de ahora, pero bueno, que recrudeció mucho después del 11S, ¿no? Y ese bloque genocida que se armaron con algunos países como para empezar a etiquetar nuevamente a los no normales, a los anormales, a los terroristas, a los comunistas, a los castrochavistas, a los correístas y a todos los istas que se les pueda ocurrir. Lo presento Fausto Jarriterán, un colega, ya muchos lo conocen, estamos transmitiendo para toda Latinoamérica con los diferentes usos horarios que tenemos. Fausto, un gusto estar contigo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Justamente dependiendo dónde estamos ahora, un gusto, Diego, como siempre, estar contigo. Un abrazo fraterno para el pueblo argentino, un abrazo inclusive tocado por un poco de envidia, realmente ver cómo está la Argentina recuperándose, retomando el camino de lo popular, del poder popular, tratando de dejar atrás, por supuesto, no sin mucho esfuerzo, la barbarie que dejó sembrando y que dejó generando el gobierno neoliberal caníbal que tuvieron hasta hace poco con Macri. Para mí es un placer siempre, Diego, coincidir, porque coincidimos mucho, y estar contigo, por supuesto, porque de aquí siempre se sale con algo bueno, se aprenden cosas y se dicen otras que siempre son necesarias decirse, ya que, al menos en mi país, realmente ya no sé si lo que se aplica es derecho. He llegado a poner las barbas en remojo sobre si lo que yo estudié o yo aprendí o yo ejerzo es derecho. Lo que creo que entiendo es el derecho. Lo que está sucediendo en mi país ya dejó de ser derecho. Vivimos una ruleta permanente en un esquema de desinstitucionalización perverso, agresivo, violento, en donde ya ni siquiera las instituciones, los pilares constitucionales de la estructura jurídica del país logran sostenerse. Vivimos en absoluta incertidumbre, Diego. Como por supuesto vivieron ustedes, vivió Brasil, vivió Bolivia, ha vivido Colombia y sigue viviendo Colombia, vive Perú, lo vivimos nosotros, creo yo que en ciertos aspectos elevado en algunas potencias, porque acá creo que vinieron trayendo ya el libro completo del manual, que yo creo que en otros países no lo habían completado todavía, acá vino ya perfeccionado, y realmente si hay algo que yo debo reconocer que este gobierno ha hecho bien, porque nada ha hecho bien, es justamente aplicar ese manual y perseguir con perversidad, valga el término, a todo lo que le huele a oposición y que ellos han denominado el correísmo que tú lo citabas. Qué gusto, Diego, contigo. Gracias, Fausto. Sí, y tan es así que a mí, siempre lo hemos hablado también por privado, me gusta decir con Argentina y con el lawfare, uno parece que viene del futuro, ¿no? Venimos de un país que entendió el lawfare, ¿no? Entendió la persecución. Y se pudo explicar a través de una de las patas siniestras que tiene el tríptico del lawfare, ¿no? Que es esa parte del Poder Ejecutivo persiguiendo, es ese segmento de la justicia, por lo general de gran poder de decisión, que toman las causas políticas y los medios de comunicación. Y en la Argentina se trabajó muy bien desde una contraofensiva comunicacional, con escasos recursos, teniendo del otro lado a grupos como Clarín, La Nación, Infobae, grupos que hoy siguen todavía destilando veneno, como en tu país, ¿no?
Y a medida que me imagino que va cambiando la corriente política, como pasó en la Argentina en los últimos meses cuando se sabía que Alberto venía mejor posicionado en las encuestas, muchos, como decimos acá, levantaron el pie del freno, levantaron el pie del acelerador y empezaron a tocar de a poquito el freno, ¿no? Porque hubo muchos lagartos de estos que cambian, de estos camaleones que van cambiando la piel de estos periodistas, y había algunos que hasta parecían irreconocibles, ¿no? Que parecía que habían sufrido, que había que hacerles un exorcismo, ¿no? Porque parecían más de izquierda que uno mismo. Entonces decimos, ¿dónde estuvo este muchacho estos 3 años, ¿no? Hablando. Y pienso que en Ecuador, pueblo y Dios mediante, o democracia mediante, se puede sustituir eso, se puede modificar algo que es muy difícil, que es el cambio, es la podredumbre dentro del sistema judicial, porque en otras partes nosotros ya lo vemos, hay legisladores buenos, legisladores malos, presidentes más honestos, menos honestos, menos, no sé, qué sé yo, toca escuchar a Lucio Gutiérrez en tu país hablar de honestidad y de las manos limpias, y de hecho ha venido Lucio a algunas de las cumbres, y verdaderamente es difícil escuchar a una persona hablar de liderazgo, ¿no? Entonces me suena a mentira, pero parecía que no es por atacar a Lucio directamente Gutiérrez, sino porque me parece que él entendió como nadie que la gente se olvida de las cosas rápidamente, ¿no? Y me parece que una de las tareas nuestras es trabajar sobre la memoria histórica y la memoria judicial de estos fallos nefastos, ¿no? Fausto, no sé qué opinás. Completamente de acuerdo. Mira, lo de Gutiérrez, y no porque vayamos a centrarnos en él, pero no, por supuesto. hay que recordar, ¿no? Lo que él fue. Él llegó en base a una alianza de la izquierda, apoyado por el movimiento indígena, y a las pocas semanas, muy al estilo de Moreno, regresó la mirada hacia el Fondo Monetario, regresó la mirada hacia su hermano mayor, que así denominó al gobierno de los Estados Unidos, se llenó de ministros de ese sector, de esa línea política, neoliberales ortodoxos que claman desde hace muchos años acá en el Ecuador por la reducción del aparato estatal, la precarización de los servicios públicos, frenar la inserción estatal en varios espacios como los sectores estratégicos, que fue algo tan importante en la época del gobierno del expresidente Correa, y que ahora, por supuesto, dentro del marco de la pandemia y en manos probablemente el peor gobierno que ha tenido mi país, al menos desde que tengo yo uso de la razón, uso de la memoria, está clarísimo todo lo que ha implicado, ¿no? Está clarísimo todo lo que ha implicado esa precarización, está clarísimo todo lo que ha implicado esa reducción del aparato estatal, está clarísimo lo que implica el eliminar los caminos para que el Estado se inserte en aparatos productivos como el de los sectores estratégicos. Está clarísimo, y el pueblo ecuatoriano lo está sufriendo. Lo estamos sufriendo todos los días. La pandemia, por ejemplo, más allá del tema de salud, que ya es clamoroso en mi país, no quiero hacer apología, al menos no muy significativa, de lo doloroso que ha sido para los ecuatorianos desde marzo hasta la fecha actual, ¿no? Porque hemos descendido la curva porque no estamos haciendo pruebas. Quizá ya no está muriendo la misma cantidad de gente por mes, seguramente por la reducción de la carga viral, no porque el gobierno ha hecho nada. Pero a mí algo que me afecta todos los días, me afecta a diario, es el tema de la educación. Dentro del marco de la pandemia, como resulta, digo, más o menos coherente, siempre habrá espacios para discutir si sirve o no sirve cuando no viene acompañado de otros procesos como el del aseguramiento alimenticio, la soberanía alimentaria, la salud. El confinamiento obliga a que nuestros chicos, nuestros niños, nuestros muchachos, nuestros jóvenes asistan a clase por vías telemáticas. El Ecuador implementó a nivel nacional
un proyecto que se denominó de infocentros, que eran espacios donde las comunidades podían acceder a aparatos tecnológicos y a internet. De la mano del confinamiento, Diego, para que tengas una idea de lo que estamos viviendo, el gobierno eliminó el proyecto de infocentros. Y entonces a la gente del campo, a la gente pobre, a la gente que no tiene acceso a un internet pagado en su casa, le toca comprar tarjetas de telefonía celular. Y la gente pobre de mi país tiene que compartir o tiene que escoger o tiene que sortear, como sucedía hace 50, 60 años, cuál de los hijos tiene para asistir a clases, porque no tienen 3 o 4 o 5 computadoras y las clases son al mismo horario, porque no tienen para 3, 4 o 5 conexiones y las clases son al mismo horario y los niños se están quedando sin estudiar. Y estamos retrocediendo en la educación. Cuando el Ecuador venía inaugurando escuelas del milenio a diario, veníamos inaugurando todo un nuevo esquema, el gobierno regresó a las escuelas de un solo profesor, cerró escuelas del milenio y ahora, por supuesto, toda esa gente, todos esos niños, jóvenes que son el futuro de mi país, están esperando a la voluntad de un gobierno a que les surta de las posibilidades para poder estudiar, para poder aprender a leer y a escribir. A mí realmente, insisto, más allá del tema de la salud, que en mi país ha sido clamoroso, es vergonzoso, es terrible. Lo que está sucediendo en la educación no se queda atrás, Diego, y lo vamos a empezar a vivir muy pronto, porque seguramente habrá una deserción gigantesca en escolaridad y en bachillerato. Tendremos deserciones por miles. Todo ese gran proyecto de becas, ese gran proyecto de impulsar el capital humano, la capacitación, la investigación, se vendrá abajo, porque además viene acompañado de una guerra fratricida contra todo lo que se impulsó a nivel de educación superior en el gobierno del expresidente Correa. Así que acá tenemos todavía mucho que disputar, mucho que pelear. Y es penoso, es lastimoso lo que estamos viviendo acá. Fíjate que aquí en la Argentina, sí, coincido que aparte me encanta, porque también es nuestra tarea y nuestro estilo, mostrar estas historias como la que acabas de contar, que son historias reales, palpables, que no son televisadas, que no las toman los grandes medios. Por eso yo te decía que la batalla contra este sistema neoliberal mediático, si hablamos de lo mediático, es contracomunicacional, y las redes sociales y estos medios que prácticamente inauguramos con la pandemia, el Zoom, todas estas, los vivos, nos permiten, porque este vivo que hoy puede haber X cantidad de gente, va a seguir viéndose y replicándose. Por eso la importancia de lo que digamos, y creemos en el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque esto va a quedar en el archivo como quedan en el archivo esos periodistas de los que hablamos, camaleónicos. Y vos fijate que para los medios masivos estos son microhistorias las que acabas de contar, pero para el pueblo es su historia y es su realidad. Muchos comparaban al kirchnerismo con el correísmo y decían, bueno, pero si hubieran hecho bien las cosas, en 2 o 3 años no se tendría por qué haber destruido todo, y los hospitales, en función de la pandemia, ¿no? Y yo les respondía, y bueno, y gente obviamente mucho más capacitada en los temas sanitarios, le decía que si hay algo que se puede debilitar enseguida es el sistema sanitario, quitando la inversión, a propósito, ¿no? Restando la inversión. Y fíjate que en mi país una de las primeras medidas que tomó el macrismo fue desalentar la universidad pública y retirarle apoyo y subsidio a la cantidad que tanto Néstor como Cristina habían abierto de universidades públicas, gratuitas, de libre acceso a lo largo y lo ancho del país, descentralizadas, para que no todas vinieran a Buenos Aires, ¿no? Entonces la idea era que no todo esté centrado en Buenos Aires y que en los barrios y en grandes lugares del conurbano hubiera. Yo soy de la ciudad de San Martín, que es una ciudad que está, para que tengan una idea, es a 17 kilómetros del Obelisco, el centro de la ciudad. Bueno, pero nosotros ya vendríamos a ser provincianos, porque estamos fuera de lo que es el núcleo de la capital federal.
Entonces, desde ese espacio, aquí hay una universidad nacional, que imagínate, y esto te lo cuento porque sé que hablan a la política, a lo que nosotros entendemos, que tenemos que trascender nuestra profesión y volcarnos también a todos nuestros conocimientos, llevarlos adelante. Esta universidad que tenemos en San Martín es una universidad nacional, popular, pero que se centra, como San Martín es la capital nacional de la industria, tiene muchas carreras relacionadas con lo productivo y con las pequeñas y medianas empresas. Y eso es algo que el otro día lo escuchaba a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal hablar también de eso, de cómo levantar las pequeñas y medianas empresas, las microeconomías. Y la Universidad Nacional, gratuita, de San Martín, propugna esas carreras, esas licenciaturas, abocadas a lo textil, a lo metalmecánico, a lo que se produce desde acá y para el mundo, porque de acá se exporta al mundo. Pero a la vez, que es otro tema que nos interesa, tenemos grandes asentamientos marginales y gran circulación de droga en este partido, en 55 kilómetros cuadrados. Imagínate, 55 kilómetros cuadrados. Y somos 550.000 personas en 55 kilómetros cuadrados. Y somos capital nacional de la industria, el yin y el yang. Tenemos, bueno, ahora fábricas destruidas por el macrismo, no cerradas, pero hasta hace años calles y calles de obreros caminando y de comercios que trabajan en función de esos niveles productivos. Y todo se destruye rápidamente. Y todo se destruye. Para destruir no hace falta una década ganada. Faltan en meses, enseguida se derriba todo. Y me parece que Lenín Moreno es el claro ejemplo de destruir todo en tan poco tiempo, ¿no? Comparado en la historia de un país, ¿no, Fausto? Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a quienes el gobierno y los medios de comunicación nos han querido encasillar de forma estigmatizante como los correístas. Yo soy un correísta a mucha honra y lo claro. Voy a seguir diciendo. Lo somos. Por supuesto, claro. Cuento contigo en este lado sí, claro. de la disputa, de la lucha. Realmente hemos tenido que sufrir ya embates filofascistas del gobierno. El gobierno no ha tenido empacho en hablar de purga de correístas, no ha tenido empacho en hablar de eliminación del correísmo, no han tenido empacho de hablar de cárcel para los correístas, para los candidatos correístas. Hace poco el secretario de la administración lanzó una amenaza proverbial en medios de comunicación diciendo bonito esfuerzo ser correísta, los que todavía no están prófugos o presos lo van a estar pronto, insinuó de alguna manera, tratando seguramente de seguir propagando el miedo con el que se han manejado estos años. Diego, no ha sido difícil destruir todo lo que logramos construir, pero ahí yo dejaría sentadas dos cosas, ¿no? Se ha destruido la institucionalidad, pero no se pudo destruir los hospitales. Claro. Se sacó a los médicos cubanos que teníamos en el país, se redujo el aparato del Ministerio de Salud, se redujo la compra de medicinas, pero si hay algo que ha podido sostenerse y ha sido una de las razones para que la catástrofe humanitaria que ha implicado la pandemia en mi país no llegue a niveles superiores, es la existencia de la estructura hospitalaria suficiente. Acá no tuvimos, sino con contadas excepciones, momentos en los que se desbordó el aparato de salud, excepto Guayaquil y Quito. El resto de las provincias no ha tenido realmente, de forma al menos no muy pronunciada, esa circunstancia tan delicada. A pesar de que Moreno decía que ya nadie inaugura hospitales de 500 camas, el expresidente Correa hasta el último día de su mandato dejó inaugurando escuelas del milenio y dejó inaugurando hospitales. Todos esos hospitales han servido para darle atención a la gente. Eso sí, precarizado la labor de los médicos. Me solidarizo profundamente con los médicos de mi país, con los enfermeros y enfermeras de mi país, con todo el personal de salud de mi país, porque hemos llegado a tener un ministro que culpa a los médicos de haber llevado la enfermedad a los hospitales. Es decir, ya el contrarrelato estatal
gobelino realmente. Claro. Ya toca las fibras más íntimas de la convicción del ciudadano, de la convicción del pueblo. Han llevado ya a transformarse simplemente en títeres, en muñecos de ventríloco que repiten únicamente lo que les mandan a repetir, con la intención, a veces parece, de seguir siendo focos de reacción y evitar que la gente siga acumulando esta necesidad de levantarse, que creo que es algo que ahorita en mi país está latente, pero en cada fibra del ciudadano, de al menos el 85-90% de ciudadanos, estamos realmente al borde de provocar un levantamiento inclusive mayor en magnitud al de octubre del año pasado, porque además hemos sido reprimidos, hemos sido violentados, hemos sido lesionados, hemos sido matados por este gobierno, y mientras estos ministros están siendo procesados políticamente en la asamblea, que deja mucho que desear esta asamblea también, estas autoridades se condecoran entre ellos, aparecen junto al ejército, junto a la policía, el mensaje es violento, el mensaje es agresivo, y están gastándose sus últimos cartuchos porque ya les van a buscar, y quieren buscar bendiciones allá por Roma, ¿no? También. Se quieren repartir las bendiciones entre Roma y Washington. Creo que lo de Washington les va a salir el tiro por la culata. Creo que muchos de los acuerdos que tenían aquí marcados con Pompeo y con la gente directa del gobierno de Trump se les están cayendo, como se le cayó a Áñez, y espero que toda esa intencionalidad de salir de aquí corriendo, como decimos los ecuatorianos, se vea truncada por los cambios en la geopolítica que yo creo que se van a venir y se van a seguir dando en todo el continente. Sí, la verdad que estamos viviendo algo que es la fuerza de las bases, ¿no? Y la fuerza de la convicción de que hay cosas que no podemos renunciar. Digo, haber vivido en Argentina, por ejemplo, el macrismo, la propia gente que lo votó, que no es gente, porque Macri ganó legítimamente su elección, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que esas mismas personas que querían un cambio por el hecho del cambio mismo, ¿no? Por esa cuestión tan pueril de decir que seguramente que el que viene va a ser mejor que el otro. Los que conocíamos Macri, su historial, el historial de su familia, sabíamos que la única forma de que Macri fuera otra cosa sería reencarnando en una vaca, en una flor, no sé, pero no había manera, ni siquiera era posible. O sea, y Macri no se equivocó, que es algo que yo quiero siempre remarcar, como Lenin tampoco, como Bukele tampoco, como Áñez tampoco, como toda la runfla de delincuentes que le hicieron el impeachment a Dilma, que lo encarcelaron al querido Lula, que blasfemaron contra Evo y a las resultas de una elección mejor inclusive que la primera vuelta de Evo en su momento. Entonces hay algo que ellos no pueden tapar, ellos no pueden vender una realidad, pero las bases no la pueden cambiar. Si coincido en el tema sanitario en Argentina, si no fuera por los hospitales que el peronismo construyó, esto hubiera sido una hecatombe. Por eso Alberto, el ministro de Salud, pudieron manejar esta pandemia. Pero teníamos que ver a 4, 5, 6 gatos locos macristas, como los terraplaneros o los abolicionistas del Holocausto. Bueno, acá se decía que llegaron a decir que era una construcción, que la pandemia era una exageración comunicacional del albertismo, del kirchnerismo. Entonces, es eso. ¿Nos une? ¿Qué nos une? Nos une las infinidad de causas que hay contra Rafael, una peor que la otra, sin sentido, contra Cristina aquí, contra funcionarios, aquí como allá hemos tenido funcionarios presos, pero coincido contigo en que allá fue más atroz y fue más salvaje. Y cuando compraron la franquicia de Loeffler, que Macri también había comprado, y la exportaron un tiempito después para allá, lo hicieron sobre la base de lo que rendía, ¿no? De lo que rendía a nivel electoral.
y verdaderamente les explotó la bomba en la mano, porque no les ha servido, entiendo, para nada. El daño institucional es mayor. Vos y yo sabemos, como muchos colegas que nos están escuchando, de la justicia argentina, que están conectados en este momento, saben que el daño institucional del lawfare va más allá de una cuestión de proselitista, de querer o no a un candidato, que lo incluye, porque siempre va para el mismo lado, para la izquierda, el ataque. Pero ¿sabes lo que provoca, Fausto? Que esos jueces y esos fiscales que verdaderamente renuncian a los derechos y las garantías, que se sientan arriba de los tratados internacionales, que ponen su traste junto a esos, contra las codificaciones, todo eso indica que tenemos una mayor violencia penal, violencia procesal penal contra los que menos tienen. Así es. Porque esto lo que retroalimenta es, si yo pongo preso a un ministro de Cristina, pongo preso a un vicepresidente de Cristina, o de Correa, o un asambleísta, ¿qué voy a hacer con el negrito, con el villero, con el marginal? Con los que vos y yo sabemos que es algo que tenemos que cambiar en tu país y el mío, y que cuando volvamos, nosotros lo estamos haciendo acá con la reforma carcelaria y ustedes también lo tienen que hacer, tenemos que ser mejores en eso. Claro. Y no tener la misma clientela penal que tenemos, que nosotros lo sabemos del ejercicio del fuero, pero a veces son temas que a nivel político tenemos que trabajar mucho sobre la reincidencia, sobre esa selectividad maravillosa que indica que no hay ricos presos, ni hay contadores, ni abogados presos, que los políticos presos son pocos, no porque tengan que estar presos, sino porque sabemos que a mayor concentración de poder en el ámbito público y en el privado también puede haber mayor concentración de delito, y que seguramente eso no necesariamente se tenga que replicar en el resto de la comunidad. Entonces pienso que uno de los daños que el lawfare produce, podremos decirlo, colaterales, son esos daños que están pensados por el sistema, están pensados por Washington, que es seguir sometiendo y que las cárceles la habiten los mismos de siempre. Claro. Y seguir protegiendo desde las asambleas a los mismos de siempre, ¿no? Con penas graves, muy graves, hacia un ladrón en su primer robo, y con penas muy leves para un evasor de 10, 20 millones de dólares, ¿no? Un banquero, por decir algo. Entonces digo, ¿cuánto le cuesta a una persona que tiene paraísos fiscales? De hecho, un candidato, Lasso, en tu país, como era Macri acá, ¿cuánto cuesta mandar la plata a Luxemburgo? Esto, un segundo, un clic, y nadie investiga la trazabilidad del dinero. Nadie la investiga porque no quieren, porque no es que no puedan. Ahora, cuando lo juzgan a Rafael Correa, cuando lo juzgan a Cristina, al hijo de Cristina, aparecen paraísos fiscales que no existen. Cuentas en el exterior, causas penales, como sabés acá, y bueno, y a Rafael lo mismo. No le han podido, y a Jorgito Blas tampoco no le han podido encontrar una sola cuenta. Mala vida. No podemos decir que Odebrecht actuó de la misma manera en todos lados. De hecho, lo que está sufriendo Jorge, lo que sufre Rafael, lo que vos sufrís vos también personal, con las amenazas, con la interceptación de tus comunicaciones telefónicas, lo que sufrís vos es por haberle dicho que no a Odebrecht. Es por haberle dicho, no, nosotros no comulgamos con esa forma de hacer obra pública en mi país. Te cedo la palabra porque yo, viste, empiezo a repartir castañazos y reparto, pero bueno. Porque es cierto, Diego, el gobierno del Ecuador contrató una empresa norteamericana para tratar de ubicar supuestas cuentas y para tratar no solo ubicar cuentas, sino para estructurar ya de forma técnica el complemento del relato que la prensa venía imponiendo. Claro. Pues efectivamente, como se han visto imposibilitados de encontrar eso, yo soy el abogado del expresidente Correa ya casi 3 años. Una de las cosas que a mí más me emociona, primero darme cuenta que yo no estoy equivocado, ¿no? Darme cuenta de la clase de persona
a ratos creo yo de otro planeta que es él, pese a todas las circunstancias que tiene que vivir, pese al hecho de que no puede venir al país, pese al hecho de que después de todo el esfuerzo que le dio a este país, él ha tenido que soportar casi 4 años de vejámenes, de insultos, de ataques, de violencia. Él siempre está preocupado por los demás. Sí. Y hemos tenido a veces que hacer esfuerzos gigantescos para poder abarcar al resto de nuestros compañeros perseguidos, y a veces él mismo dejando de preocuparse de sus cosas personales, y en todos los sentidos me pone a la disposición de todos las capacidades que tenemos nosotros para seguirnos defendiendo. Y claro, para mí también ha sido eso complejo, más allá del honor, como lo digo siempre, que implica para mí ser el defensor de él, un hombre al que admiro y quiero mucho, ser el defensor de varios de nuestros compañeros perseguidos, asilados, encarcelados, haber tenido la posibilidad de aprender y disputar en los mismos momentos procesos nacionales, procesos internacionales, tener que vivir un cambio absolutamente dramático, inclusive en mi vida personal, la de mi familia, mis hijos, mi esposa, quienes me rodean, mis padres, todos han tenido que verse proscritos también de alguna manera, claro, en su relación conmigo, porque los teléfonos no son seguros, los correos no son seguros, mi casa ya no es segura, hemos tenido agentes encubiertos afuera de la casa, revisando a dónde me muevo, a dónde no me muevo, tratando de verificar si mantengo reuniones con jueces, con fiscales, con operadores de justicia. Cada ladrón juzga por su condición, ¿no? Entonces, la forma en la que ha actuado la Fiscalía, la forma en la que ha actuado el aparato estatal, el Ejecutivo, marca claramente lo que ellos están capacitados y dispuestos a hacer para evitar que consigamos justicia. Y desde esa misma óptica nos han perseguido, me han perseguido, me obligaron a realizar audiencias estando enfermo de coronavirus, no suspendieron la audiencia porque si hubiesen suspendido la audiencia por mi enfermedad, no hubiesen alcanzado a tener una sentencia contra Rafael, y eso hubiese permitido que Rafael se inscriba para ser candidato, y eso hubiese permitido que él venga al país, porque aquí en el Ecuador esos mismos jueces que han firmado las sentencias contra Rafael tienen firmados autos, providencias, en donde suspenden procesos porque se trata de candidatos con fuero y con protección. Por lo tanto, la desesperación, por ejemplo, de la jueza Camacho, que salió a hacer una interpretación de la ejecutoria de una sentencia, que claro, generó un ridículo gigantesco para toda la función judicial, tuvo que revocar esa providencia 2 horas después y salir al país a explicarle que había sido un error de su secretario. Realmente los niveles a los que hemos caído solo me recuerdan a Dagnol en Brasil diciendo que la principal prueba contra Lula es que no hay pruebas, o todas las historias del juez argentino que en paz descanse, si es que puede descansar en paz, que se llenó la boca, Bonadío, que se llenó la boca siempre de apreciaciones subjetivas muy lejanas de lo que tiene que hacer un juzgador en materia penal. Entonces, esto es lo que hemos tenido que vivir, esto es lo que hemos tenido que afrontar. Digo, para mí lo de Rafael es un ejemplo con el que yo me voy a ir hasta el último de mis días. Yo le he visto a él realmente sufrir por los demás, ponerse siempre él al final, más allá de si el presidente Correa quiere ubicarse en una posición ideológica más radical o no, si tiene a veces sus posiciones cruzadas con la religión, porque es muy religioso, yo lo respeto mucho, más allá de que eso yo no comparto desde mi posición de izquierda. Sin embargo, las principales características que tiene que tener un revolucionario, la indignación por la injusticia, la solidaridad, la lealtad y el coraje, son cosas que a Correa le sobran. Y creo que esa es una de las razones por las que acá no han podido con él. No han podido con él desde lejos, y sigue siendo la pesadilla de todos. Yo creo que inclusive los medios de comunicación, varios, justamente en ese mismo tono que tú planteas, Diego, de levantar el pie del acelerador y empezar a frenar inclusive
creo que algunos de esos grupos económicos, grupos de poder, les bastó con que no sea Rafael, y efectivamente empezaron a desacelerar los ataques, la persecución. Otros no, por supuesto, porque muchos están bastante bien informados sobre lo que implica Andrés, y Andrés es un gran profesional, es un gran compañero, del cual a mí solo me guarda esperar grandes cosas. Nos sentimos absolutamente representados por una figura como él, y por la de Carlos Rabascal, por supuesto, un hombre comprometido con las causas, un hombre, un profesional a carta cabal, un hombre decente, que es lo que este país necesita después de lo que hemos vivido estos años, porque yo coincido contigo, yo a Macri tampoco le voy a criticar la elección, ¿no? A la final el pueblo argentino se equivocó, el pueblo argentino le dio la opción a un supuesto cambio que no era cambio, sino era regreso a los 90, regreso al corralito, regreso a todo lo que sabemos que han tenido, Diego, que sufrir ustedes también, pero se equivocaron democráticamente. Nosotros no nos equivocamos democráticamente, a nosotros nos traicionaron. A nosotros el proyecto político por el que votó la mayoría de los ecuatorianos era el nuestro, y ganamos las elecciones. Claro que sí. Y lo que sucedió acá creo que amerita un estudio muy profundo de lo que debería implicar el fraude a la democracia que implicó el gobierno de Moreno. Y yo creo que ahí sí cabe un poco extender los conceptos penales, y yo creo que estamos hablando de una estafa estatal, una estafa de gestión, que no solo pasa por el perjurio de haber violentado el plan de gobierno juramentado que hace el candidato, sino porque con persistencia, con insistencia y con violencia, lo que hicieron es aplicar el plan de gobierno del candidato que perdió y que ahora vuelve a intentar ganar, apoyado por el gobierno y sus políticas, desde su posición de banquero, atentando contra la consulta popular que prohibía las candidaturas de personas con dinero en paraísos fiscales. Lazo es Banco Lazo, es un tenedor confeso de bienes en paraísos fiscales. Él defendió eso a rajatabla en la elección anterior. Ahora ya dice que no es así. Sabemos perfectamente bien que hizo el cambio de dueños en junio de este año, y hay escrituras que marcan eso, y tendrá que responderle al país, porque si bien es cierto, el Ecuador no se merece que se aplique la rueda de molino que destruye todo a su paso, como ha hecho este gobierno con las normas, con las garantías. El país también se merece verdad y justicia. Entonces, respetando las garantías y los derechos, nosotros tenemos que impulsar una etapa de transición de todas las barbaridades que se le han hecho a los derechos humanos y a la ley en mi país. Sí, vos fíjate que la gran diferencia es que vos la marcaste, es la traición. La traición de Moreno no a Correa, a la patria, a los ciudadanos. Y eso se tiene que investigar desde esa figura de la traición a la patria, que es un poco lo que para el lado que vas vos, me parece que tendría que ser, así como Áñez, ser juzgada de la misma manera, ser juzgado, bueno, ya en Brasil todos los que han impulsado las acciones contra Lula y Dilma están todos presos, ¿no? Porque imagínate cómo es la rueda de ese molino, que es muy bueno el ejemplo que has puesto, que hasta se destruyen entre ellos, ¿no? Mirá, hay algo que quería destacar de otro gran personaje nefasto que fue Moro, ¿no? El juez Moro, luego devenido ministro de Justicia. Claro. Enojado ya con Bolsonaro y yéndose como a los gritos, y en forma despechada le dijo a un medio de comunicación que ni siquiera durante la investigación al PT que hizo él por el Lavallato, nunca tuvo un solo llamado ni de Dilma ni de Lula. Imagínate el nivel y me encanta, porque los impures y los delincuentes terminan, tú sabes, presionados, terminan, ya sea por la ira, por el miedo, por la expectativa de pena, terminan abriendo la boca de una manera maravillosa. Entonces, él yéndose y diciendo, nunca me llamaron, nunca me presionaron, está hablando de personas inocentes, porque bien sabemos que en el ámbito de la corrupción lo primero que hacen los presidentes o los funcionarios corruptos es llamar a los jueces amigos, ¿no? Claro. Y
el juez enemigo nos califica de buenos adversarios y que nunca quisimos presionarlo, y que nos está hablando de una ausencia absoluta de delito, sí. Y que él no solamente, y que se va desengañado de Bolsonaro y de los que le prometieron, y de los que en Washington también le deben haber prometido algo. Y después está esta fascinación de Lenín Moreno, de Macri, que en Lenín era impensada, por lo menos en el momento de las elecciones. De Macri es sabida su preferencia por Trump, de hecho han tenido negocios juntos, y de Bukele esa fascinación porque lo llamen, ya para cerca del tiempo que Lenin se ufanaba de que había hablado con Trump. ¿Recuerdas? Hace unos meses Bukele hacía lo mismo, se ufanaban de que habían hablado con Trump, que habían hablado con el presidente norteamericano, sea quien sea, ¿no? Porque sea Trump, sea Biden, sea lo que sea, nosotros ya sabemos cómo es la mano, ¿no? Los demócratas serán un poco más culposos cuando hacen la guerra, pero la hacen igual, ¿no? Y serán un poco más contemplativos con algunas cosas. Le pondrán aire acondicionado a Guantánamo, pero bueno, pero más que eso no. En esa lógica, el lawfare también deja algo que nosotros sabemos, que son esas sentencias que hablaron de influjo psíquico, para que las podamos enseñar nosotros en la facultad, como lo estamos haciendo, enseñar lo que no se hace. Digo, fallos de Bonadío, fallos de Moro, fallos de Camacho, fallos de todo este pedido incesante a Interpol, que dejan ridículo al país, no dejan ridículo solamente al juez, dejan ridículo la historia jurídica de tu país. Los jueces ni siquiera firman esos pedidos, firma la presidenta de la Corte Suprema a nombre del órgano. Por lo tanto, ellos no son los que están haciendo el papelón. Le hacen hacer el papelón al país, le hacen hacer el papelón a la institución policial de mi país, le hacen hacer el ridículo a todo un pueblo, ¿no? Y ese desgaste queda como una historia negra, lo hemos hablado antes. Tendríamos que hacer el libro de la historia negra de la justicia argentina, de la justicia que ya está, porque muchos de los que están ahora estuvieron en otras épocas, ¿no? Porque, y lo presentamos cuando reinauguremos la sede de UNASUR. Exacto, y ahí sería el lugar ideal, y lo señalamos, ¿no? Entonces los ponemos en una placa también, porque está bueno que la gente sepa, porque ¿sabes qué pasa? Ni Macri ni Lenin van a tener una avenida, ni van a tener una calle, ni van a tener un monumento. Eso es así, y lo vivo con una profunda alegría que eso ocurra. ¿Y sabes quién no tiene que tener una jubilación ni una medalla? Los jueces de tu país y los jueces de mi país, porque nosotros tenemos que despreciar en la cara a esos colegas, porque no son colegas, son mercenarios, porque si no, no nos divide nada. Y nuestras colegiaturas de abogados dejan mucho que desear, porque nuestras colegiaturas y las colegiaturas a nivel institucional, en los consejos de la magistratura, como se llama acá, tendrían que sancionar. ¿Sabes por qué? Porque yo lo hablo con mucha gente del Consejo de la Magistratura, sería tan auspicioso para los jueces jóvenes y para los fiscales jóvenes que el mismo poder eyectara por el aire a esas personas, pero no cambiándolo de juzgado, bajándolo, como pasa en la policía, que lo derivan a un destacamento lejos, ¿viste? Para que no se escuche. No. Hay que someterlo al escarnio público, pero no al escarnio público del ridículo, porque del ridículo ya están lo que escriben es el ridículo. Enseñar en nuestras universidades ese ridículo, y como aquí nosotros enseñamos cómo fue la Corte Suprema que acompañó a la dictadura militar y cómo eran sus fallos, porque los enseñamos en la facultad, ¿no? O cómo eran los fallos de los jueces del Reich, de Hitler. ¿Te acordás que juraban por él? Juraban por Hitler los jueces. Mirá qué independencia. Acá faltaba que juren por Macri, ¿no? Entonces, verdaderamente, eso hoy en la justicia, de esa gente no se fue nadie. Y estamos trabajando en un proyecto de ley acá en la Argentina para hacer una reforma judicial que le dé más capacidad a los consejos de la magistratura,
y aparte dispersa el poder de los jueces federales, porque aquí tenemos 12 jueces federales que pueden absorber por un sorteo que ahora se está modificando, pero que era un sorteo a dedo, ¿no? Porque le caían todas las causas de Cristina Bonadío, y eran por sorteo, y justo siempre le tocaba el sorteo a él, y quedaba asignado. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que transparentar, y tenemos que hacer del Poder Judicial, no sé si alguna vez lo fue, porque verdaderamente no tengo esa mirada positiva hacia atrás, y pienso que se construye, pero en tu país hay honrosos juristas que se han destacado, en el mío también, y es triste ver, como le debe pasar a Rafael, como le debe pasar seguramente a Néstor de algún lugar, o a Cristina, ver que en la misma sala de Bustos de la presidencia hubo hasta la llegada de la democracia, los mismos dictadores y los mismos genocidas estaban al lado de los próceres de la democracia, y estaban en la misma línea. Entonces, no es solamente que no tengan una avenida, ni que no tengan una calle, ni que no tengan un parque. No tienen que tener presencia en Carondelet, no tienen que tener presencia en la Casa Rosada, en los museos. A eso. Lo que tienen que estar siempre es en los libros de historia para que nadie se olvide el daño que han hecho. Por supuesto, porque después no, y ser constantes reafirmadores, aquí cuesta mucho, pero por suerte se mantiene la estrategia pedagógica, que es una buena estrategia de la memoria histórica, desde el advenimiento de la democracia hasta acá. Claramente el menemismo en su momento, que engendró a Mauricio Macri, y Macri mismo, vilipendiaron siempre esas cuestiones, humillaron a las abuelas, a las madres, claro, de Plaza de Mayo, justificaron el latrocinio económico, y verdaderamente hay otra cosa que es fundamental para la traición a la patria, que son los empréstitos con el Fondo Monetario, ¿no? En relación de la pandemia, creo que podría, estirando un poco los conceptos, podría inclusive catalogarse como un delito de lesa humanidad, ¿no? Esos cadáveres en Guayaquil, tirados en las calles, levantados en cajones de cartón. El ministro jugando a la ruleta rusa en Wall Street con el dinero que debían utilizar para atender esa emergencia, ¿no? Y exacto, debiéndole a los gobiernos autónomos, debiéndole a los médicos, debiéndole a los profesores, debiéndole a los policías, debiéndole a todo el mundo, pero pagándole al fondo, pagándoles a los acreedores de la deuda, que son los dueños de los bancos del Ecuador mismo. Porque todos sabemos eso, pero por supuesto son documentos reservados, son documentos secretos, pero todo el país sabe eso y ya ni lo discuten, son tan descarados a estas alturas, han llegado a tal nivel de descaro que ya ni lo discuten. Lo que hablan es del libre mercado, lo que hablan es del cumplimiento de responsabilidades, y luego con el apoyo del fondo, Moreno sale con la siguiente bomba de humo para que todos nos olvidemos la anterior, diciendo que ya va a pagar todo, que ya viene la plata del fondo. O sea, ese juego del gato y el ratón que vamos jugando desde el inicio de este gobierno y que en la pandemia se ha tenido que sufrir en los huesos del pueblo ecuatoriano. Otra de lo que nos deja de esta destilación de veneno fatal que deja el lawfare es lo institucional, a nivel del empréstito, como te decía, el Fondo Monetario, y aquí lo vivimos muy palmariamente con lo que se llamaron los ArgenLeaks, que fueron los Wikileaks argentinos, ¿no? Y en los ArgenLeaks hace unos años quedó claro cómo la embajada presionaba a los diferentes gobiernos argentinos, especialmente, ¿sabes qué?, en la elección de su ministro de Justicia y en el armado de las comisiones investigadoras de lavado de dinero, y cómo fomentaban, esa es la letra chica del pacto con el fondo, porque muchos no conocen que lo que se firma con el Fondo Monetario no solamente es un préstamo de dinero, sino que ellos son acreedores de mucho más cosas que de eso, porque tienen una capacidad de contralor que excede el Ministerio de Economía de tu país o del mío, y se adentra en cuestiones culturales, cuestiones coyunturales,
y cuestiones de la justicia y cuestiones de la fuerza de seguridad. Aquí imagínate que cuando vino la comisión del Fondo Monetario de Lagarde, que firmó con Macri el acuerdo, ¿sabes dónde tenían las oficinas el Fondo Monetario? En el Banco Central Argentino. Seguro que no tendrían para pagar la renta, ¿no?, de algún departamento, entonces le habrán pedido a Macri, por favor, prestanos una secretaria, un fax, una impresora, algo. Imagínate lo que es la impunidad que en el Banco Central Argentino tenga sus oficinas el Fondo Monetario Internacional para auditar, para controlar, no el pago de las cuotas, sino para ir mucho más allá de eso. Entonces, la letra chica de esos acuerdos es esa. Es el contralor y la manipulación de nuestra justicia y los cursos que pagan en universidades prestigiosas, entre comillas, de Washington, donde le enseñan a nuestros Bonadíos, a nuestros Nisman, a nuestros Stornelli, quiénes son los enemigos. Claro. ¿No? Entonces, esa bajada de línea, que aparte no estoy armando una cuestión persecutoria o paranoica de mi parte, sino que están los programas a la vista si uno ingresa a las universidades para que expliquen legislación y lucha contra el terrorismo en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces ya sabemos. Y lo que estamos viendo aquí con lo de Odebrecht, porque aquí tú sabes que acá lo de Odebrecht no tuvo mucha trascendencia, porque el apoderado de Odebrecht acá en la Argentina era el primo hermano de Macri, Calcaterra. Entonces, por razones obvias, acá lo de Odebrecht no es que no tuvo incidencia Odebrecht aquí, sino que no tuvo la exposición mediática porque era Calcaterra el primo de Macri. Si no, si hubiera sido, imagínate, un peronista, un kirchnerista, el enlace, así hubiera sido el más honesto de todos, lo hubieran... Acá es increíble lo que pasa con el tema de Odebrecht. Aquí Odebrecht ha llegado a anunciar públicamente en medios de comunicación con una carta escrita y publicada a costa de ellos en los principales medios del país, una amenaza al Estado de que si no les paga unos recursos y si no continúan los procesos de negociación, ellos pondrían en riesgo las cooperaciones eficaces. Y mientras estábamos en el proceso del caso Sobornos, la fiscal, el procurador, el contralor y 2 funcionarios del gobierno estuvieron manteniendo varios días una mesa de negociación con los ejecutivos de Odebrecht en el Ecuador. Bueno, en República Dominicana fue así también. Sí. ¿Cómo? En República Dominicana pasó también. Pasó así, la Corte formaban mesas interdisciplinarias e interinstitucionales y Odebrecht siguió construyendo. Acá negociaron eso. Acá sucedió algo que no pasó ni en Brasil ni en Argentina. Yo creo que tú tienes razón. Una de las formas más interesantes en las que podría llenarse de estímulo el aparato judicial debería ser justamente que tenga la posibilidad de eyectar, como dijiste tú, a todos estos individuos y no solamente sacarlos de la función, sino procesarlos y en los casos en los que se encuentre suficiente evidencia, ponerlos tras las rejas el tiempo que la ley establece, ¿no? Respetando, por supuesto, las garantías, respetando el debido proceso, que es algo que sabemos hacer, contra lo que hemos disputado siempre, pero haciéndolo. Sin embargo, acá lo que sucede llega a otros niveles, ¿no? Acá se realiza desde el Ejecutivo, porque no es de otra manera, pues no contó con un dictamen de constitucionalidad, se hace una consulta popular. Esta consulta dispone la cesación del Consejo de Participación Ciudadana, que era el órgano encargado en el Ecuador de impulsar y viabilizar los concursos de méritos y oposición ciudadanos para los altos cargos de las instituciones de control. Se reemplaza a esos consejeros que llegaron por concurso, esos consejeros que llegaron avalados y evaluados por una comisión ciudadana de selección, se la cambia por ternas enviadas desde el Ejecutivo a una asamblea ya cooptada, la asamblea del reparto de hospitales, la asamblea de las coimas, la asamblea de la vergüenza que tenemos en el país. A esa asamblea llegan 21 nombres
enviados desde el Ejecutivo, desde la presidencia del país, y de ahí sale este sujeto de ingrata recordación, que fue un mediocre toda su vida, Julio César Trujillo, lleno de odio, además, destilando odio en cada movimiento contra todo lo que representaba el expresidente Correa y su gobierno. Y ellos cambian al fiscal y ponen un fiscal encargado. Ellos cambian al Consejo de la Judicatura, el de la magistratura que tú dices, y ponen un consejo encargado. Le ratifican, eso sí, al contralor, que era un contralor subrogante que no ganó por concurso y que no tenía ni siquiera los requisitos para ser contralor, sigue sentado en la Contraloría General del Estado. Cambian superintendentes, cambian absolutamente todo, la función de transparencia y control social. Y, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no?, de Moro quejándose de que no le cumplieron, o lo que tú dices de los cursos, las charlas y las universidades prestigiosas para nuestros Bonadíos o para nuestras Diana Salazar, como en el Ecuador. El primer fiscal encargado que puso Trujillo en el Ecuador, que fue el encargado de vincular en el absurdo y espurio caso Balda al expresidente Correa, después renunció diciendo que se iba a un cargo en la DEA. Ni siquiera tuvieron empacho en decirlo. Sin embargo, como siempre les pasa, porque el diablo paga mal a sus devotos, nunca tuvo cargo en la DEA. Está refundido en una oficina de escuchas, que es de donde no debió haber salido nunca, trabajando de forma encubierta y escondido del mundo, porque así acaba esta gente, ¿no? Así acaba, claro. Quienes se prestan para este juego perverso. Así es como terminaron de destruir la institucionalidad del Ecuador. Armaron una comisión ad hoc en la Contraloría General del Estado para hacer un supuesto estudio de la deuda externa. Concluyeron que era necesario un procesamiento penal al expresidente Correa y todo su equipo económico, aduciendo que habíamos pasado el techo constitucional de deuda, lo cual acaba de ser absolutamente desvirtuado por el acuerdo de este gobierno con el Fondo Monetario. En ese acuerdo están las cifras reales y el gobierno del expresidente Correa entregó un país con una deuda del 28%. Este gobierno llegó al 60%. Así que los precedentes, además, que nos están dejando a nosotros, influjo psíquico por irradiación de autoría mediata, más bien dicho, por irradiación de influjo psíquico, es algo que si yo pretendiera manejarme dentro de la mediocridad y perversidad que se ha manejado este gobierno, yo utilizaría para culparles a todos, absolutamente a todos, de cualquier cosa. Claro, por supuesto. Para eso se presta un concepto tan torcido como ese. Y sin duda, ¿no? Estos informes de Contraloría, estos indicios de responsabilidad penal que la misma Fiscalía ha bloqueado por absurdos, empujados, impulsados por un Contralor que de Contralor no tiene nada, que es un corrupto conocido por todos, fue la mano derecha del otro corrupto que está fuera del país y a quien acusan de haber abandonado el cargo de la Contraloría. Es decir, acá sí pudieron destruirlo todo a través del uso protervo de esta consulta popular y de la colocación de este Consejo de Participación, que luego, Diego, para que te hagas una idea de hasta dónde llega el surrealismo que hemos vivido en mi país, los mismos miembros del Consejo de Participación están impulsando, los que fueron miembros de ese Consejo Transitorio, están impulsando la recolección de firmas para eliminar el Consejo de Participación. Claro. Ya tienen dictamen de la Corte Constitucional que ellos mismos pusieron, porque el Ecuador estuvo 8 meses en vacancia constitucional. Es decir, uno sí se discute en ciertos momentos, uno sí dice cómo es posible que haya sido tan endeble. No era tan endeble. Nadie se esperaba un embate de esta ferocidad de parte de una estructura, además, que salió de nuestras mismas entrañas. Exacto. Porque más allá de que Moreno a mí siempre me pareció un mediocre, muchos de quienes acompañaron a Moreno en los primeros momentos de su gobierno son nuestros compañeros. Claro que sí. Empezaron obviamente a salir del gobierno cuando se dieron cuenta del viraje, que claramente es lo que Moreno pretendía, y otros, por supuesto, se allanaron y agacharon la cabeza para permanecer junto a este régimen por las razones que sean, ¿no? Seguramente los rabos de paja y muchas otras cosas que no tengo duda que tienen todos ellos, y por eso se quedaron ahí, pero de esta manera es como terminan transformándose en victimarios, en verdugos
del proceso más exitoso de la historia del país. Pero lo vamos a recuperar, Diego, lo vamos claro que sí. a rehacer, vamos a arrebatarles los sueños que nos han quitado, vamos a recuperar el futuro, como dice Andrés, porque este país se lo merece, porque su gente se lo merece. Y por último, te quería que nos cuentes, porque sos candidato a asambleísta, cosa que me pone absolutamente feliz, porque si hay algo que denostan este tipo de gobierno son las asambleas, y se preocupan en que las asambleas no funcionen, porque imagínate, el Poder Judicial ya es amigo, solamente le queda la disidencia que puede haber, caso Bolsonaro, caso Bukele, caso Macri en Argentina, que hablaba que eran todos unos inservibles los legisladores, y bueno, y si hay algo que nos destaca a los gobiernos progresistas, es que nuestros legisladores, cuando hablan, dan cátedra en la legislatura, y se destacan, porque somos estudiosos, los zurditos somos estudiosos. Entonces, como le dicen acá a la gente de izquierda, entonces, este es zurdo. Y acá en Argentina, para ser zurdo no hace falta ser muy de izquierda, ¿no? Porque está todo tan tirado a la derecha, inclusive parte del peronismo también, ¿no? Que tú sabes que el kirchnerismo es una cosa, pero el peronismo es grande y es amplio, porque el general se ocupó de que vine de derecha a izquierda con una amplitud terrible. Entonces debemos convivir con un montón de personas también retrógradas, pero que hay que admitirlas, pero prefiero tenerlas adentro y dentro de la discusión. Ahora, a ninguna de esas personas se le ocurriría hacer un daño al país de esas características. Puede ser más a la derecha, más a la izquierda, pero no con algún daño, salvo algunos que se fueron con Macri y que no van a poder volver nunca más al peronismo. Lo que nosotros tenemos en nuestros países, desgraciadamente, nuestra derecha es delincuencial. Exacto. Ese es el problema, porque de ahí las tendencias conservadoras, inclusive las que en algunos aspectos pueden llegar a calificar dentro del espectro del reaccionario, no implica que sean indecentes, no implica que sean delincuentes. No, Macri, Moreno, Piñera, Duque, Uribe, ni hablar de Uribe ya está un poco más allá inclusive de estas cosas, o Bolsonaro, son delincuentes, claro que sí. Hemos tenido, son delincuentes. Moreno, por ejemplo, es un delincuente contumaz, revestido además en una capacidad de cinismo y de hipocresía que nos obnubila realmente a veces a todos, porque siempre es capaz de volvernos a sorprender con los límites a los que llega y los límites que transgrede, claro. Rodeado de un acumulado de gente que lo único que tiene es odio, y es un odio de clase, ¿no? Porque lo que defendemos nosotros, lo que defiende el expresidente Correa, es al pueblo, y lo que esta gente odia es el pueblo. Por eso le quieren quitar la salud, le quieren quitar la educación, le quieren quitar las ganas, el incentivo, los sueños del futuro. Por eso le quieren quitar todo al pueblo, porque mientras tanto ellos pueden repartirse el país como han hecho estos 4 años, o como lo hizo Macri en el periodo anterior en Argentina, o lo está haciendo Bolsonaro en el Brasil, o lo hizo Áñez en un año en Bolivia, que eso también es terriblemente doloroso, y espero que Mesa venga como tiene que venir, y a Chile le deseo lo mejor en lo que se viene. Ya es un gran triunfo el haber votado por el sí. Ahora vamos por una estructura que realmente pueda modificar ese parapeto dictatorial que es la Constitución en Chile, y vamos de Ecuador, que creo que hacia allá, claro, hacia donde tenemos que ir. Mi intervención en el tema político, bueno, viene desde hace muchos años, pero yo me había mostrado, digamos, reticente a involucrarme más. Mi padre es un político activo de siempre, fue alcalde de una localidad pequeña cerca de Quito que se llama Cayambe, de donde orgullosamente soy yo, una tierra hermosa, un pueblo lindísimo, lleno de gente cálida. Mi padre fue alcalde 8 años ahí, fue reelecto inclusive. Y tengo la política metida entre ceja y ceja desde hace muchos años, pero yo había decidido en algún momento darle primacía a mi carrera jurídica. Yo realmente amo el derecho, yo
Yo realmente disfruto del derecho penal, no de lo que he tenido que vivir en estos años. En estos años lo que yo he disfrutado, si cabe el término, es de dar la pelea. He disfrutado de ser la cara de la lucha contra la ignominia a la que han sometido a mi país, y eso es lo que yo he hecho, y más aún revestido de un orgullo que se me nota, que es el de defender, como he dicho varias veces, al más grande estadista que yo creo que ha tenido mi patria, que es Rafael Correa. Entonces, por supuesto, creo que el siguiente paso es lógico, ¿no? Si realmente he tenido que vivir en carne propia hasta donde han basureado a las leyes, a las normas, creo que el espacio donde hay que regresar a ver para poderlas recubrir, para poderlas rehacer, para poder defenderlas, es la Asamblea, en donde realmente voy a tener una voz que me permita discutir la gestión que implica el Consejo de la Judicatura en el Ecuador, discutir si realmente existe o no existe autonomía en la Fiscalía, discutir si el aparato policial está capacitado, preparado para ser el brazo investigador de una Fiscalía que es fácilmente cooptable, no solo por los poderes internos, sino por los externos. Entonces, mi reto ahora va encaminado hacia allá, ¿no? Y por supuesto a apoyar todo lo que el próximo presidente de Ecuador, Andrés Arauz, junto a Carlos Rabascal, vayan implementando en lo que sea política pública para, por ejemplo, revertir leyes como la salvaje ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, y que aprobaron aquí en el país 2 días después de allanar la casa de un asambleísta, porque no tenían los votos. Entonces, acá ya el hombre lobo del hombre acá ya está aplicado, pero con compás y con regla, sin alusiones a las logias, pero es realmente clamoroso lo que hemos tenido que vivir. Ya te van a acusar, ya por esa comparación te van a acusar. Dejalo, porque vos sabés que a esto lo están escuchando otra gente, que es la que nos está esperando que nos equivoquemos. Y te va. No importa, somos algo peor que todo. Que no voy a eso. No, ya sé. Pero sabés que no importa si somos mormones, si somos católicos, viste, lo que seamos, somos algo peores, que somos correístas, kirchneristas. Peor que eso, para toda esa gente no se puede ser, y verdaderamente va a ser un lujo para Ecuador tenerte de asambleísta por tus convicciones, porque también hay una cantidad enorme también de asambleístas, también amigas, amigos, claro, una cantidad de mujeres luchadoras, herederas de la fuerza del correísmo, Joana, Paola, bueno, no que Marcela, bueno, hay un montón de queridas compañeras que sabemos que lo van a seguir haciéndolo, o lo van a seguir haciendo bien, y son jóvenes, son millennials, muchas veces, digo, para meternos en las categorías de lo comunicacional político, que siempre parece que queda de la derecha, ¿no? Del lado de los aciertos, y la modernidad está de ese lado, cuando sabemos que hablar con la gente, dar la cara, poder caminar, como hace Rafael, mirar a cámara y decir, encuéntreme un solo peso mal habido. No sé cuántos presidentes, cuántos funcionarios, cuántos ex políticos pueden decir eso, no en Latinoamérica, en el mundo pueden decir lo que dice. Vos sabés que compartimos el mismo orgullo y el mismo honor de estar cerca de Rafael, de poder acompañarlo cada uno con su palabra, desde el lugar que podamos hacerlo, vos llevando adelante una coordinación de defensa terrible, que te da un ejercicio maravilloso. Ojalá lo podríamos llevar a los músculos del cuerpo, digo, todo ese ejercicio. Estoy empeñado en eso. Teníamos atletas y bueno, y tampoco se ufanen mucho los legisladores, los asambleístas que vengan, porque el mejor ejemplo es César Litardo. Digo, está muy baja la vara por ahí también, ¿no? Sé que ustedes la van a honrar, pero verdaderamente lo de César Litardo, no Retardo, es triste. Y es triste por lo que vos decías, porque muchos compañeros quedaron atrapados también.
Y me parece que tenemos que llamar a los compañeros que quedaron atrapados, que obviamente que no tuvieron malignidad, ni tuvieron un hacer corrupto, ni un hacer en detrimento, ni salieron en octubre a matar a los compañeros. Digo, tenemos que tener, me parece, una mirada un poco contemplativa para los que se sostuvieron en este gobierno. Te hablo también del macrista, como te puedo hablar del de Lenin. El de ustedes es diferente porque eran del mismo equipo. Me parece que tenemos que tener una mirada contemplativa sobre ciertas personas. Yo también. Y eso ¿no? Y tender la mano, porque para ganar hay que sumar, y hay que sumar hasta los mismos que no piensan como nosotros. Y me parece que el peor gobierno de la historia lo que se merece es tener no solamente a Andrés Arauz y a Carlos Rabascal de presidente y de vice, sino se merece unirse para que quede claro que no queremos a los Lasso, no queremos a los banqueros, no queremos a los Bucaram, no queremos a los Nebot, no queremos a los que están enquistados en lo peor del poder, no queremos a los ridículos, queremos gente que trabaje, gente con sangre fresca como Andrés, gente experimentada como Carlos, que han hecho de la honestidad también su forma de vida. Y me parece que tenemos que tender la mano a los que piensan un tanto diferente. Y te brindo la experiencia de esa mirada que ha tenido Alberto, para juntar a parte del peronismo, para convencer a parte de la gente que votó a Macri, y que se puede, y que para ganar y triunfar en este tipo de circunstancias tan gravosas como nos dejan los países, necesitamos ciertas coaliciones. Claro. Y es una batalla hasta intelectual que tenemos que dar contra nuestro propio ego, de tender la mano y abrazarlos, no a todos, ¿no? Pero a los que valgan la pena. ¿Te parece? Yo también creo eso, porque ese es el gran problema que tenemos la izquierda, ¿no? Porque la izquierda, claro, lleva al campo de la dialéctica la disputa, y a veces esa disputa hace imposibles algunas coincidencias que a la derecha le importa muy poco, porque a la derecha lo que le importa es el latrocinio, a la derecha lo que le importa, claro, es el lleve, y entonces cuando solamente es cuestión de ponerse de acuerdo en cantidades, para ellos es facilísimo acabar de aliados. Basta ver cómo después de toda una vida de mirarle por encima del hombro, Nebot acaba sentado con Lasso, y por el único temor de que vuelva el correísmo, nos debería marcar hasta dónde está la vara de la facilidad con la que la derecha se une, ¿no? Yo te mantengo tus fundaciones y tu aparato exportador, y a mí manténme mis bancos, y entonces no nos importa nada más. Nosotros a veces en la izquierda queremos disputar que si el maoísmo, que si el marxismo, que si el socialismo mismo, o el guevarismo, en fin, y entramos en esos purismos que pueden ser lindísimos para la disputa dialéctica, pero que a veces en la pragmática de la lucha social a la gente tampoco le interesa mucho, ¿no? Porque la gente quiere tener que comer, la gente quiere que sus hijos se eduquen, y quieren que curarse de las enfermedades, peor en el marco de la pandemia. Entonces, sí, nos requerimos pragmatismo, nos requerimos madurez, una madurez además, una madurez inteligente, que nos permita entender, por ejemplo, que a muchos se les va a abrir las puertas, pero no para que sean candidatos, sino para que traigan votos, para que ayuden a pintar, para que ayuden a cargar banderas. Por supuesto, nadie está planteando la posibilidad de permitir el regreso de ciertas figuras al estrellato del correísmo. Nadie plantea eso, pero de ahí a cerrarles la puerta casi de forma mezquina, cuando lo que hicieron es tomar una decisión política, ideológica, obvio, ahí sí separando a los que se prestaron para la persecución, para la violencia, obvio, ellos no tienen ningún espacio acá, pero el resto, claro que tienen, porque son parte de este Estado y van a ser parte del acumulado social que va a ser gobernado por Andrés, por Carlos y por nosotros, cada uno de nosotros que lleguemos a la asamblea. Hay que ser maduros y hay que ser inteligentes para entender eso, que insisto, genera mucha fricción, porque nosotros estamos muy afectados por la traición y la mentira. Entonces,
ese síndrome está todavía muy, muy latente en algunos sectores de nuestra militancia más fuerte, y nos toca combatir internamente también contra eso, y creo que estamos dando una disputa real internamente y estamos logrando posicionar estas necesidades, porque más que otra cosa son necesidades. No hay forma de ganar si no es entre todos, y además nuestra victoria tiene que emular la victoria de Bolivia para que no tengan opción de hacernos lo que le hicieron a Evo hace un año, y creo que la única manera es así, Diego, en eso coincido absolutamente contigo. Sí, tiene que ser en primera vuelta y tiene que ser unido y afianzando eso, y también entendiendo que hay mucha gente que se pudo haber quedado no solamente en el gobierno nacional, sino en municipios, en alcaldías, por el simple hecho de que la política es una fuente de ingreso, una fuente de vida para ellos, que de empleados públicos te hablo, y de algunos funcionarios también, y también lo tenemos que entender desde ese lugar. Y seguramente mucha gente que estará cobrando el sueldo y ni abre la boca, como pasó acá en la Argentina, y sobrevive. Y también lo tenemos que abrazar, y tenemos que decirle que entendemos, que no compartimos, pero que entendemos, pero que a diferencia de otros países que nos enseñan lo que es la democracia, nuestro voto es tan importante el tuyo como el del otro, como el del que vive en Manta, como el del que vive en Quito. Nosotros tenemos nuestras constituciones son verdaderamente liberales, no neoliberales, son verdaderamente liberales, no tenemos el voto calificado norteamericano. No, nuestro voto define, nuestro voto termina poniendo, sacando, premiando. Ahora en esta elección el voto calificado de los Estados Unidos ha demostrado la perversidad del sistema, ¿no? O sea, ¿qué democracia es esa en donde resulta que necesitas 270 colegios, ¿no? O representantes de colegios electorales. O sea que son 270 personas, ¿no? 270. ¿Quién representan esas 270? ¿Qué lobby está impulsado abajo de esos 270 como contra los 236 además que tiene el otro? Porque el tema está con las uñas. No, y aparte, y habla, ¿sabe qué? De una grieta, no de una grieta social, pero de verdaderamente una grieta institucional, porque para los demócratas, no sé si es tan claro, Trump representa algo, no solamente para los demócratas, para todo el mundo. Trump representa una especie de caricatura del político que ninguno de nosotros querría ser, ¿no? Como Bolsonaro tampoco. Pero por los números que estamos viendo, están cabeza a cabeza, mitad y mitad, o está muy peleado. Entonces, eso también hay que respetarlo. Claro. Y hay que respetar porque esa elección también nos habla de que la violencia trumpiana, ¿no? La violencia de Bolsonaro, la violencia del neoliberalismo, también se hace cargo de nuestra población. Y yo verdaderamente desprecio las políticas internacionales norteamericanas, ciertas políticas para el mundo, bueno, la guerra, pero abrazo también profundamente al trabajador de a pie norteamericano, al ciudadano norteamericano, que nunca va a poder tener una casa porque va a vivir a crédito, que tiene que rezar a quien sea, al pastor, al libro del Mormón, a lo que sea, como para no perder el trabajo, porque queda fuera del sistema sanitario que ya está muy precarizado, donde las clínicas privadas están cobrando el 40% menos los médicos hoy en Norteamérica, en Estados Unidos, por atender a la gente, porque siempre hay uno que va a ocupar ese lugar por el sistema capitalista, donde nos venden la apertura de mercado y son estrictamente proteccionistas, donde nos venden la integridad, los derechos humanos, y los policías le pegan a los negros, a las personas de color en la calle, y siguen. Pegan tiros, pero ni siquiera es que solo les golpeó. No, claro, por eso, y saben que los están filmando, porque si hay algo hipervigilado es Estados Unidos, y saben que lo filman, y los políticos lo protegen a esos funcionarios policiales, y le dan penas completas. Imagínate para no irnos tampoco y que se nos aburra también la audiencia, me gustaría desde lo comunicacional no dejar de tocar el tema de Assange y marcar
porque digo, Assange es el claro ejemplo, yo lo comparo con Zuckerberg, ¿no? A Zuckerberg lo citaron en el Senado norteamericano para dar explicaciones, le tiraron la orejita así, le dijeron que no lo haga más, él puso carita de pollito a punto de ser degollado y dijo, no, es verdad, desde ahora Facebook va a respetar el mundo privado de las personas una vez que ya había vendido la información, regalado, combinado. Que no lo está haciendo además, ¿no? Y no lo está haciendo tampoco porque sigue con lo diluir eso en alguna estructura empresarial que sale de exacto. Y de golpe le quieren dar 16.000 años a Assange de prisión, contra nada, al otro, contra un tirón de orejas, por ser el cartero que nos trajo las malas noticias. Estamos matando al cartero que trajo las malas noticias, que nos dijo que existía Abu Ghraib, que nos dijo que en Argentina el Fondo Monetario nos ponían los ministros de Justicia. El que desterraba lo público y lo privado de derecha a izquierda, de cualquier nivel empresario, de cualquier rama de lo empresarial, Wikileaks fue eso. Y no están llevados ninguno de los diarios, porque Wikileaks per se no difundió ningún cable. No están ninguno de los diarios y los medios masivos de comunicación que sí son los que difundieron eso y lo llevaron al conocimiento tuyo y mío. No están en juego. Y te voy a poner solo el ejemplo de Abu Ghraib. En el Abu Ghraib, que fue una de las primeras cuestiones que salieron, que se ventilaron, estas cárceles ilegales que armó Estados Unidos, donde te acuerdas de esas imágenes de los marines torturando a los detenidos y burlándose de los genitales y poniéndole perros, que tan maravillosamente Botero hizo toda una colección sobre esas imágenes. ¿Sabes cuál fue el arco de pena de esos marines que se burlaban? Hasta 12 años de prisión tuvieron. Y muchos pidieron disculpas y tuvieron un mes nada más. Pero el máximo que pagaron fue 12 años. Manning, que es el que le pasa la data, uno de los tantos que le pasa data como Snowden a Wikileaks, le dieron 35 años. ¿Cuántos años le quieren dar a Assange? Mirá la hipocresía de ese sistema. Que al brazo, al ejecutor de la humillación, que era el marín, le dieron penas de hasta 12 años, negociables, llevaderas, en cárceles especiales. A Manning le dieron 35 años. Obama vino y lo indultó después, ¿no? En un buen acto lo indultó. Ahora, la persecución sobre Assange es nefasta. Le han inventado causas de índole sexual, le han inventado... ¿Y qué le esperan a Estados Unidos? Una pena de 500 años. Al cartero que trajo la mala noticia. Mención especial negativa en su más amplia ejemplificación. Que me vengan a explicar los dueños de los medios, que me vengan a explicar cómo se resuelve esta ecuación jurídica política. ¿Qué nivel de equidad en la pena, en la sanción puede haber a personas, digo, que participan de diferentes lugares en lo que Wikileaks nos mostró, ¿no? El horror que nos exhibió. ¿Cómo actuamos ante el horror? Assange es parecido a la cruz, ¿no? O sea, lo que quieren es el mensaje. A Exacto. nadie se le ocurra querer hacernos esto de nuevo, es lo que... Exacto, exacto. Es el cadalso, la pedagogía del cadalso, mi estimado. Bueno, mi querido, ha sido un gusto y te dejo para que cierres y nos digas unas palabras para toda Latinoamérica y para todos los que nos apasionamos con estos temas. Muchísimas gracias, Diego. Yo celebro, como sabes que lo hago, estos espacios. A mí compartir con la patria grande para mí es uno de mis más grandes placeres. Yo realmente tengo una vocación por la América Latina, yo tengo una vocación por la gente que sufre, por la gente que necesita esto. Ya va más allá del derecho, va más allá inclusive de las convicciones políticas. En mi vida ha sido la constante y eso es lo que yo espero poder impulsar, ¿no? Desde el Ecuador, por supuesto, este es mi país, desde aquí se generarán todas las luchas necesarias, pero con el sueño incólume
de poder defendernos juntos, de poder avanzar juntos, para que dejen de vernos y considerarnos el espacio donde prueban las operaciones psicológicas y las operaciones Cóndor 1, 2, 3 y 3.0, como les quieran denominar. Ya es tiempo, creo yo, de abrazarnos toda la América Latina. Ya es tiempo para Chile, ya es tiempo para Colombia. Uruguay tiene que volver, Paraguay tiene que liberarse, Brasil se va a liberar pronto, y con nuestra hermana Venezuela, nuestra hermana Bolivia y Argentina, poder impulsar una América Latina unida, una América Latina sólida, que empiece a pisar más duro en el mundo y hacer respetar los derechos de sus ciudadanos, para que efectivamente ya no tengamos oficinas en nuestros bancos centrales, para que nuestros policías no se preparen en los campos donde les preparan para conocer al enemigo, y que el enemigo somos nosotros mismos. Y por supuesto, mi anhelo más próximo, mi anhelo más cercano es el de poder revertir la historia que ha tenido que vivir mi país, y para eso convoco a la solidaridad y al acompañamiento de todas nuestras hermanas y nuestros hermanos en toda Latinoamérica. Diego, muchísimas gracias por este espacio, y vamos adelante. Todos somos uno. Todos somos uno. Un gran abrazo, mi querido amigo. Chao, Diego. Un abrazo.